Hola, queridos amigos, mi nombre es Mariana García Buschmer, soy psicoanalista en formación permanente en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, aquí en Madrid, desde donde estoy transmitiendo. Y hoy quería hablarles acerca del concepto de salud mental y psicoanálisis y cómo desde el psicoanálisis vemos algo tan complejo como es la salud mental. Vamos a ver, pensaba mientras que organizaba un poco lo que quería decirles, que tenemos, creo, como un consenso tácito acerca de lo que es la salud mental y hay mucho de tabú y mucho de estigma acerca de la salud mental. Creemos que, bueno, salud mental es únicamente aquello que afecta a personas que están inhabilitadas por algún trastorno muy profundo y lo asociamos como con temas de psiquiátricos, hospicios, aislamiento, ¿no? De esas personas y tratamientos como muy inhabilitantes también. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que salud mental es mucho más que eso, quiero decir, nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana porque es aquello que nos permite vivir, ¿no? Digo, la salud mental es cómo gestionamos nuestra vida cotidiana, es cómo gestionamos nuestros conflictos, cómo gestionamos nuestros éxitos, nuestros triunfos. Todo eso implica a la salud mental, todo lo que nos mueva, ¿no? Al final, desde el psicoanálisis, tanto psiquismo como cuerpo están unidos porque eh, básicamente lo que los comanda es nuestro psiquismo, ¿no? Es lo que nos permite eh, eso, gestionar nuestra vida, nuestra forma de hacer las cosas y bueno, desde el psicoanálisis, insisto, es aquella parte inconsciente la que va a hacer que funcionemos de una u otra manera. Lo hemos comentado en otros vídeos. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente y por lo tanto la conciencia es un órgano perceptual. Dice Miguel Óscar Menaza, el yo, ¿no? Aquella parte consciente, el yo es el síntoma por excelencia, es el síntoma por excelencia porque va a venir comandado por ese inconsciente, por ese sistema inconsciente que nos va a sobredeterminar y que será el que tratemos desde el psicoanálisis para poder modificar esa estructura inconsciente que nos sobredetermina, ¿no? Esas palabras, esas frases, esos mecanismos y esas creencias que serán las que nos lleven a actuar de una u otra manera ante determinadas circunstancias. Entonces, la salud mental estará, digamos, también afectada por ese psiquismo, por ese inconsciente, y que si no podemos trabajar sobre ese psiquismo, ¿no? Si no conseguimos destrabar esas limitaciones o estas descompensaciones de energía psíquica, al final eso se va a transformar en un síntoma en el cuerpo, en una enfermedad clínica, en una enfermedad física, bueno, que cuando lleguemos a esa instancia, ¿no? Ya vamos a estar con, un, con una traba psíquica muy fuerte, que no digo por eso que no sea tratable, todo lo contrario, todo lo que es psíquico es absolutamente y magníficamente tratable en una terapia psicoanalítica, a donde lo que haremos será poner en palabras, ¿no? Dotar de palabras a todo eso que nos pasa, que no hemos sabido en su momento sin darle un significante, ¿no? Y que por eso se han ido al cuerpo. Pero cuando no podemos decir aquello que nos pasa, cuando no lo podemos elaborar, se queda, ¿no? Es como esa cosa coloquial que decimos, se nos queda ahí trabado y eso al final genera unos síntomas, ¿no? Porque decimos desde el psicoanálisis que todo eso que no podemos poner en palabras, al final se va haciendo cuerpo, ¿no? Se va, el cuerpo es el último reducto en el que tiene el organismo para decirnos, bueno, hasta acá, de esta manera, ¿no? Y ahí es a donde lo podemos tratar. Luego, cada paciente tendrá su propio tratamiento, será un tratamiento específico para esa persona, a donde se escuche
esa historia del paciente, a donde el psicoanalista tenga esa escucha especial, ¿no? Por eso es tan importante la formación del analista, porque no es una escucha cualquiera, es una escucha donde se irán eh, precisamente atendiendo a esas cosas que se repiten, a esas cosas que dice el paciente, y no se trata tanto de lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo hilvana, cómo lo relaciona, lo que irá pudiendo permitir construir y, ¿no?, destrabar aquello que lo hace enfermar, que lo hace sentirse mal. Entonces, volviendo un poco al principio, ¿no? Em, Cuando hablamos de salud mental, hablamos también de estrés, hablamos de insomnio, hablamos de ansiedad, hablamos de fobias, hablamos de adicciones, de tabaquismo, de alcoholismo, de adicción a las drogas. Hablamos también de adicción al trabajo, por ejemplo, ¿no? Algo que parece como muy positivo, pero sin embargo está tapando alguna otra cosa, está viniendo a ocupar un lugar de otra cosa. Ninguna adicción es saludable, ninguna adicción es buena porque, o adicción al deporte, por ejemplo, ¿no? Nos está restando tiempo de otras cosas, nos está viniendo a decir que hay algo que está pasando. Eh, También una enfermedad mental, algo de salud mental está vinculado, como les decía, con la falta con el insomnio, por ejemplo, con la angustia, con temas de trastornos de la alimentación. Bueno, todo esto viene digo, nos ha sucedido o conocemos a alguien que le suceda y nos toca, ¿no? Porque al final se trata de eso, de la vida cotidiana y de lo que eso, lo que el no poder dormir nos genera. No es algo baladí. Digo, si no descansamos, si no podemos descansar, nuestro rendimiento en el día no es el mismo. Si comemos mal, si mal comemos, si tenemos algún conflicto con la comida, nuestra salud física repercute. Y además todo eso también se refleja en el vínculo con los otros, ¿no? Y genera como conflictos con nuestro entorno, con nuestras relaciones. Los problemas de pareja tienen también un reflejo en la salud mental. Digo, ¿por qué tenemos esos problemas de pareja? ¿Por qué siempre eh, encontramos a esa pareja que nos trata de una manera determinada? ¿Por qué siempre tratamos de una manera determinada a nuestras parejas hasta que las relaciones están abocadas a terminar o las terminamos o las terminan por nosotros? Digo, hay cosas que no entendemos o que no están entendidas como salud mental y que sin embargo sí lo son, ¿no? Y a las que tenemos que hacerle caso. El psicoanálisis, insisto, nos viene a decir que esto forma parte de la salud mental, que tenemos que hacerle caso, porque si no vamos a terminar con un síntoma en el cuerpo, y cuando terminamos en un síntoma en el cuerpo, ¿qué hacemos? Vamos a la medicina tradicional, y la medicina tradicional nos medica, nos receta un tratamiento, pero ese tratamiento va a solucionar el síntoma, va a apagar ese fuego, pero no estamos yendo al fondo de la cuestión, no estamos yendo al origen de ese inconveniente que nos genera malestar, ¿no? Eh, y ese tratamiento, digamos que puede ser muy corto, puede solucionarnos ese síntoma, es cierto. Pero pueden pasar dos cosas. Primero, estamos usando medicación y la medicación siempre suele tener efectos secundarios. Y por otra parte también, si no vamos al fondo del asunto, ese síntoma puede reaparecer, ese u otro, ¿no? Disfrazado de otra forma. Nos dolía un brazo, nos puede doler un pie o tener una úlcera. Digo, al final lo interesante es poder ir al fondo de la cuestión y tratar de revertir eso, ¿no? Como les decía, ponerlo en palabras, poder dar con el origen de eso y poder transformar eso que nos hace mal, que nos hace daño, en algo que nos permita vivir de una manera más saludable, que nos permita vivir mejor. Entonces, esa es un poco la perspectiva del psicoanálisis, entendiendo que salud mental es todo aquello que no nos permite vivir de una manera plena, ¿no? Porque al final, si tenemos
relaciones de pareja que son infructuosas, si tenemos problemas con nuestra familia, tenemos problemas con los compañeros de trabajo, o insisto, no podemos dormir, eh, somos adictos a cualquier cosa, ¿no? Una adicción al final da igual, lo que sea que es igual de perniciosa. No porque uno sea adicto a una cosa es peor que la otra. Digo, hay cuestiones que evidentemente además generan un perjuicio mucho más visible, pero eh, es tan perjudicial aquel que es adicto a las redes sociales como aquel que es adicto al trabajo, porque todo va a influir además en nuestro entorno cercano, todo va a influir en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros vínculos, todo eso se va a ver afectado. Entonces tenemos que ser conscientes y dejar de pensar como la salud mental como un tabú, como algo que está mal visto y que no tenemos que, que decir lo que nos pasa, ¿no? Al contrario, digo, es saludable decir lo que nos pasa, buscar un profesional que nos pueda ayudar, ¿no? Pensaba cuando organizaba un poco los puntos a comentar en este video, pensaba que, bueno, hay cuestiones en las que uno va siendo consciente social o personalmente de algunas cuestiones. Y pensaba, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Hace unos años, hace 20 o 30 años, el cambio climático era un tema que no le generaba demasiado interés a la gran porción de la población. Sin embargo, hoy es algo que está muy instalado, lo mismo que la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está muy instalado, que estamos muy concienciados y todo esto. Bueno, la salud mental es algo similar. Tenemos que empezar a ser conscientes de que la salud mental es fundamental en nuestra vida y tenemos que darle lugar. Tenemos que darle lugar como sujetos, puesto que en el sistema de salud esto no está contemplado, ¿no? En muchos sistemas de salud, en España en concreto, que es de donde estoy hablando, pero a nivel global, la salud mental es algo a lo que no atendemos como correspondería. No entendemos que tiene esa incidencia tan grande en nuestra vida. Lo que pasa es que sin salud mental no podemos nada, podemos muy poquito, porque la salud mental nos va a dar las herramientas para gestionar todo lo demás de una manera más fructífera, ¿no? Y el psicoanálisis es algo que por ser tan personalizado, ser tan específico, va a tener una solución para cada uno de sus pacientes y va a tener su ritmo, va a tener su propia lógica, ¿no? Que esto es algo también muy importante, porque al final cuando tenemos una dolencia y vamos a un especialista, a un psiquiatra, por ejemplo, o a un médico de cabecera, que nos receta un tratamiento de 15 días, por ejemplo, una pastilla 15 días. Bueno, y se supone que en 15 días uno tiene que estar mejor, o un antidepresivo, ¿no? Digo, todas esas cosas tienen sus efectos secundarios y además se supone que funcionan de la misma manera para todas las personas. No somos todas las personas iguales. No todos tenemos la misma coyuntura, la misma forma, la misma evolución. No es de esa manera. Entonces el psicoanálisis es tan personalizado que va a tolerar el tratamiento de ese paciente y le va a enseñar al paciente a tolerar su propio tratamiento, a tolerar ese avance y ese retroceso, ¿no? Entonces eso es lo más interesante, entender que somos diferentes, que somos distintos y que cada uno tendrá su propio proceso, su propio recorrido, su propio camino de autoconocimiento y de autocrecimiento, de autotransformación. Y que eso es lo más interesante. Entonces, la salud mental es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar, porque será lo que nos haga vivir mejor física e intelectualmente, ¿no? Lo que nos permita descubrir otras maneras de vivir, de disfrutar, de gozar, de aprender. Y eso será lo que nos dé muchos más años de vida. Así que les recomiendo mucho que si tenéis alguna de estas inquietudes, ¿no? Si sufrís alguna de estas cuestiones que mencioné, o incluso si no tenéis ninguna, pero sí que hay alguna cuestión que sentís que no está funcionando muy bien,
que, por ejemplo, que les está yendo muy bien en el trabajo, pero que hay algo que sienten como incluso tristeza, ¿no? Porque también eso es una cuestión interesante de pensar, ¿no? Hay veces que es como que trabajamos mucho, mucho, mucho para conseguir una cosa y cuando la conseguimos ya no la queremos más, ¿no? Eso también es algo interesante para pensar desde un tratamiento psicoanalítico. Así que les recomiendo que empiecen su psicoanálisis porque es un trabajo muy interesante que les va a permitir vivir mejor el futuro, ¿vale? Les dejaré mis datos para que me contactéis si lo deseáis. Atiendo personalmente en Boadilla del Monte, en Madrid, y si no también de forma online para España y el mundo, para los que estéis interesados. Así que muchas gracias, un saludo y espero que tengan un feliz día. Hasta luego, adiós.